comentarles que este es el último panel, como saben, y suponemos que ya todos conocen la dinámica, pero por las dudas que se haya sumado alguien que no pudo participar hasta ahora, aprovechamos para mencionar cómo son las pautas de la transmisión. Como vieron en el programa, hoy tenemos 4 presentaciones en este panel y tenemos el espacio en AC Preguntas, ese usuario como para ir mandando las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación de todos los trabajos. Son 4 trabajos súper interesantes y también si llegan a tener alguna complicación con la conexión o si alguien les pide a ver si tienen a mano el link para conectarse a través de YouTube. En un ratito vamos a compartirlo, pero como ya les hemos comentado, es a través de la página de YouTube del Ministerio de Cultura de Nación. Así que tengan eso presente por si se les complica la conexión. Y ahora vamos a esperar un ratito para comenzar la sesión aquí. Nos demanda unos minutos hasta que nos avisen que está disponible la conexión a YouTube. Así que aprovecho para mencionar que para nosotros es un placer haber organizado este cuarto evento, haber logrado la continuidad. Queremos comentarles que hubo muchísimos trabajos, más de 70 presentaciones. Por lo tanto, eso para nosotros es como la buena noticia de sentir que es un tema que interesa mucho y que nos hace falta conversar. Y sobre todo en lo que es arte contemporáneo, que tenemos esta situación de que cada obra, más que nunca, como siempre lo hemos visto desde la conservación y desde la restauración, cada caso es un caso, pero hoy lo vemos más que nunca. Y se nos suma en muchísimos casos el lugar del artista, el criterio del artista. Entonces, para nosotros es muy valioso que ustedes apoyen esta iniciativa. Pedimos disculpas por todas las cuestiones técnicas, saben, porque esto nos excede a todos, esto sucedió y decidimos seguir adelante y hacer un esfuerzo muy grande para estar acá y para lograr que se lleve a cabo, pero creemos que tiene que ver con un ida y vuelta, ¿no? Porque si no hay un interés, realmente si no hay temas que fluyan y que den lugar a mayores preguntas o a preguntas más profundas que tengamos para respondernos, claramente el tema no tiene continuidad, ¿no? Pero nosotros podemos verlo desde la organización. Este año nos abrió dentro de la inconveniencia que genera esta situación, se nos abrió una posibilidad enorme de contar con colegas de otros países y estamos muy agradecidas y agradecidos. Este es un equipo grande trabajando. Somos, la verdad, que un equipo muy sólido, eso también es muy lindo y ya que está tardando la conexión de YouTube, yo me voy a dar el gusto acá de contarles. Hemos trabajado sesiones de Zoom infinitas para que todo salga bien, poniéndonos de acuerdo, aprendiendo a usar el Zoom, aprendiendo a equivocarnos. Hoy a la mañana, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero mi computadora murió y me socorrieron con otra computadora. Bueno, eso son cosas internas nuestras, pero ya les digo, si estuviera la conexión no se enteran de toda esta parte, pero este año es significativo porque también queremos transmitir que no tiene que ver con recursos técnicos, tiene que ver con recursos humanos y con sentir que ya tenemos una comunidad dentro de la conservación y restauración
de la Argentina que se está fortaleciendo y que está generando vínculos con especialistas y con colegas de la región, y como vieron ustedes, tuvimos esta posibilidad de que participen colegas desde Italia, desde España, desde Portugal. Han quedado algunas presentaciones afuera porque ya es como muy abusivo tanto evento por Zoom. Preferimos hacer algo más selectivo, y selectivo en el buen sentido, ¿no? En tratar de focalizar sobre algunos temas para trabajarlos más concentrados, y que no sea solo una secuencia uno atrás de otro de presentaciones y presentaciones. Esta modalidad es bárbara, tiene muchas ventajas, pero también nos cansa mucho. Entonces, la verdad que tratamos de hacerlo lo más ameno posible, y yo mientras tanto, parece que está bien, no me hacen así, pero más o menos, pero bueno, me parece que son cosas que es difícil conversar. Con muchos de ustedes yo me suelo cruzar porque, bueno, me encanta, los que me conocen saben que me encanta este trabajo, y ando siempre en este tipo de reuniones. Y bueno, ahora no se ha dado la parte presencial, ¿no? La extrañamos todos, pero ayer nos comentaba Cristina Mulinas, tan contenta, ella participó el año pasado, y fíjense que para este año ya conocerla fue contactarla, y dijo enseguida, sí, por supuesto, yo no hubiera ido nuevamente, pero la verdad me hago el rato y voy a estar ahí, y estoy encantada de volver a enterarme de qué trabajos se están presentando. Y bueno, y ya han visto ustedes, ¿no?, que se sumaron la presentación de hoy a la mañana, es como un tema nuevo que no habíamos abordado, es un tema muy amplio y enorme, pero eso también nos da la pauta a nosotros que hay mucho por hacer, hay mucho por desarrollar, y que tenemos mucha capacidad en nuestra región, que eso me parece fundamental para cultivar las relaciones y para fortalecer las conexiones. Yo ayer pensaba, ¿no?, que tantas veces hemos hablado que debería existir una red que nos conecte, deberíamos estar más conectados, y pensaba, bueno, la verdad que Internet ya existía, lo que nos pasaba es que nos cuesta bastante, a veces somos un poco vagos para conectarnos, pero como ahora no nos quedaba otra, de repente es como que esa red se visibilizó y se da esta situación. O sea, para nosotros ha sido más de 500 participantes, muchos se han enojado con nosotros, entre comillas, por no entrar a este Zoom, pero la idea era hacer algo manejable, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ahora me voy a poner re seria porque vamos a salir por YouTube. Les agradecemos a todos la paciencia, estos espacios de espera y espera. Y bueno, vamos a disfrutar, ya que nos queda solo este último tramo de 1 hora y media, como para presentar el último panel. Es nuevos desafíos en la conservación de arte contemporáneo. En esta ocasión vamos a ver 4 presentaciones muy interesantes. En primer lugar, PUR, caracterización y estudio del estado de degradación del material en las obras de Liliana Maresca y Chiaki Kawamura, acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, por Jimena Velasco, del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Botter en Vigenwas, reflexiones en torno a una biovanitas. Los autores son Aicea Salazar Bazañez, Ichazo Maguregui Olavarría, Enara Areche Sánchez y Frances Berry. Aicea Salazar Bazañez es de la Universidad del País Vasco, Escual Enrico Universitatea de España. Luego veremos la presentación
identificación del nivel de sensibilidad de la colección patrimonial del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, presentada por Mauro García Santa Cruz, y también a Mauro lo acompañan otros autores. Les pido un momentito. Mauro García Santa Cruz, Belén García Santa Cruz, Jimena García Santa Cruz, Walter Di Santo y Guillermo García. Y por último vamos a ver una presentación sobre gestión de riesgos en colecciones de arte contemporáneo a cargo de José Luis Pedersoli de ICROM desde Italia. Vamos a ver una breve biografía. Debo decir que tenían, la verdad, extensísimos currículums estas presentaciones. Es muy interesante que son trabajos en equipo de varias personas, por lo tanto no vamos a hacer justicia a la trayectoria de todos los autores. Pedimos disculpas por eso, pero sí una breve reseña de quienes hoy están compartiendo con nosotros la sesión y quienes van a responder la pregunta por cada una de estas presentaciones. Entonces, en el primer caso, Jimena Velasco es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad del Museo Social Argentino, trabaja en el área de gestión de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Aisea Salazar, graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de La Laguna, máster en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y Mauro García Santa Cruz, arquitecto y especialista en planeamiento, paisajista y medio ambiente, investigador en INISAT, Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata, y en IPEAL, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, miembro de ICOM e ICOMOS. Y José Luis Pedersoli, licenciado en Química por la Universidad Federal de Minas Gerais, con una maestría en la Universidad de Helsinki. Actualmente se desempeña, luego de haber trabajado en diversos proyectos a nivel internacional, actualmente se desempeña como jefe de proyectos de conservación de colecciones en el ICROM. Así que bienvenidos a todos y ya estamos preparados cuando nos indiquen que se pasan las presentaciones. Les agradecemos, les recuerdo nuevamente las preguntas. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Estoy muy contenta y muy agradecida de poder participar de esta nueva edición de NAC 2020 junto a los distintos profesionales y colegas que me acompañan en esta mesa virtual que hoy nos convoca. Quiero hacer una síntesis en esta oportunidad de mi trabajo final de grado presentado para UNSA el año pasado, donde hago la caracterización material de la espuma de poliuretano presente en 2 obras del museo para poder comprender los procesos de degradación que sufre este material. Brevemente, contarles que la obra de Keaki Kawamura fue una donación de 1973 y fue exhibida por primera y única vez en las salas del museo en la muestra Arte de Vanguardia Japonés. Como verán, en estas 3 instancias fotográficas han transcurrido alrededor de 50 años y se puede apreciar el alto nivel de degradación del material. La obra de Liliana Maresca, de la importante artista argentina, fue una adquisición del año 2013 y tuvo mejor suerte que la obra de Kawamura porque fue exhibida en varias oportunidades en el museo, en las salas, también fue exhibida en Arteba, y también en 2017
formó parte de la retrospectiva del artista en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En estas filmaciones quiero mostrarles cómo el material, al simple contacto, pierde soporte, vemos cómo se desprende un polvillo, y también se puede observar una falta de flexibilidad en el material. Haciendo un poco de historia, cuando Otto Bayer patenta su invento, el PUR comienza a ser ampliamente utilizado y llega al campo artístico alrededor de los años 50, cuando los artistas encuentran en este material características plásticas ideales. Pero no pasa mucho tiempo desde la concepción de las obras que empiezan a notarse signos de degradación. Aquí tenemos unos ejemplos en las obras del Museo de Bellas Artes de los deterioros que se producen en el material. Es así como en los años 90 comienzan las investigaciones en el campo de las espumas de poliuretano para poder comprender las características físico-químicas, los procesos de degradación que sufre este material. Vimos cómo los procesos están relacionados a factores ligados a la composición química y también a los factores externos que la afectan, como la luz visible, UV, el ozono y la humedad relativa ambiental. Y al relacionar estos factores se pudo determinar que las espumas de poliuretano flexible sufren básicamente dos sistemas de degradación, la hidrólisis y la fotooxidación. Pero dependiendo de la formulación del polímero, sabemos que existen dos familias de espumas, las espumas base éster y las espumas base éter, y esto es muy importante poder determinarlo, ya que se comportan de manera desigual frente al deterioro, siendo más propensas a la fotooxidación las espumas base éter y a los procesos por hidrólisis las espumas base éster. Basándonos en las investigaciones de Thea Van Osten, pudimos determinar el nivel de degradación que sufre el material, poniendo en práctica dos de sus métodos. Uno es la medición del puntal de celda, de la estructura, para obtener valores que nos indiquen una disminución en la masa. Y el otro es un análisis FETIR, donde se puede determinar un índice de hidroxilo presente, que en las espumas nuevas es de 0 a 1 y cuando están muy degradadas pasa a ser un índice más de 3. Por lo tanto, conocer la naturaleza de las espumas del museo era fundamental. Entonces, no solo saber eso, sino también poder ver y observar, analizar qué sucedía con la espuma de poliuretano en contacto con los distintos materiales constitutivos de la obra, que son parte de la técnica de ejecución del artista. Por eso tomamos muestras que estuvieran en contacto con los distintos materiales que poseían las dos obras, ya sean recubrimientos, pigmentos, metales, elementos varios. Gracias a INTI y a los profesionales del programa Restaurar, lo primero que hicimos fue determinar la naturaleza éster o éter de todas las muestras. Los espectros FETIR obtenidos correspondieron a un sistema donde el componente principal es PUR base éter. Tomamos como referencia los estudios realizados por Susana Franca de Sá y equipo, donde la banda de estiramiento asimétrico del grupo carboxilo que caracteriza las espumas éter es cercana a la frecuencia 1107 centímetros a la menos 1. Lamentablemente, por este método no pudimos hallar grupos funcionales que caractericen aglutinantes, adhesivos, colorantes. Seguramente esto se debió al nivel de degradación de las muestras o a la poca cantidad de materia a analizar, o a la baja proporción de estas sustancias en relación con otros componentes presentes como cargas. Además, cabe mencionar que no pudimos determinar el grado de envejecimiento por hidroxilo, como mencionaba Van Osten en sus investigaciones, tal y como fue mencionado el método en la bibliografía. Bueno, la observación de las muestras por microscopio óptico nos permitió comparar y ver el cambio cromático característico producto de degradación por fotooxidación. Vemos como en la muestra del interior las celdas se encuentran robustas, brillantes, casi transparentes en comparación
con la coloración intensa amarilla que está tomando esta muestra tomada en superficie y sin recubrimiento. Lo mismo ocurre con las muestras de Liliana Maresca, del interior y del exterior, donde vemos cómo la acción de la luz visible y UV en presencia de oxígeno produce este cambio en la coloración de la espuma de poliuretano. El análisis SEM evidenció que las muestras también presentan alteraciones morfológicas asociadas a degradación. Principalmente observamos incisiones, fisuras y fracturas en puntales de celda y de cohesión entre fase adhesivo y pintura o recubrimientos con el PUR. En las muestras de adhesivos y de pinturas, en contacto con el poliuretano, se observa cómo se desprende de las celdas, asociado al envejecimiento del mismo en el caso de los adhesivos, y en el caso de la pintura plateada, podemos ver cómo se fractura la superficie, asociada esto a las tensiones desiguales ejercidas entre los materiales en contacto. Además, con el microscopio electrónico, pudimos hacer las mediciones del puntal de celda de la mayoría de las muestras, obteniendo valores promedios que nos indicaron el estado actual de degradación del poliuretano. Esto lo comparamos con los valores provistos por los estudios de Van Osten, que nos dan que las obras se encuentran en un estado de regular a malo. También la medición del puntal de celda evidenció cómo deterioran al PUR algunos recubrimientos más que otros. En el caso de la muestra con recubrimiento negro, dio el promedio muy bajo, y también se observaron los numerosos fragmentos generados por excisiones y rigidez en las celdas del PUR que provoca este contacto. En cambio, en las muestras donde el PUR está en contacto con el adhesivo, y por ejemplo, también en la muestra que está el PUR en contacto con la pintura plateada, parecerían ofrecer una barrera contra el adelgazamiento de las celdas, como pudo corroborarse en las imágenes del SEM. Y en la muestra donde el poliuretano está en contacto con el pigmento rojo, se puede observar una superficie homogénea donde la pintura acompaña la estructura de la celda y coinciden sus medidas de puntal con las tomadas en el interior de la muestra de Liliana Maresca, que sabemos que están más protegidas las celdas en el interior que en superficie. Futuros estudios nos ayudarán a determinar esta relación en los comportamientos. A su vez, el análisis cualitativo por SEM-EDAX para determinar los elementos químicos presentes en las muestras en contacto con recubrimientos, pinturas y adhesivos, vemos en los resultados de la muestra K9 presencia de aluminosilicatos asociados a la proximidad de la muestra K8, que presentó en su espectro FeTr bandas características de los compuestos de la familia de carbonatos, como calcita y dolomita. Y de manera complementaria, el estudio EDAX de la muestra evidenció presencia de los elementos calcio y magnesio, corroborando este compuesto como parte constitutiva del pigmento, o sea, de la cara. También el espectro de la muestra LM4 presentó bandas características de dolomita, y de manera complementaria el EDAX también evidenció calcio y magnesio. En definitiva, todos en estos casos, para diferenciar o comprobar pigmentos o colorantes, será necesario continuar con otros ensayos. Y para las muestras que estaban en contacto con metales, resultó presencia de hierro que se asocia al metal o a sus óxidos. La presencia de aluminio observada en la muestra LM5 puede asociarse a los pigmentos presentes en la capa de pintura plateada. Por último, queremos contarles cómo envejecimos una muestra de poliuretano por 4 años en los depósitos del museo para poder observar los signos de deterioro sufridos en ese lapso. Aquí en la muestra blanco podemos observar cómo la celda se encuentra entera, robusta, casi transparente, un color brillante, clarito, comparándola con la muestra envejecida, donde ya vemos que hay un adelgazamiento en el puntal de la celda y excisiones. Claramente tiene signos de degradación por fotooxidación. Y el promedio, los promedios tomados en una y en la otra, dio una diferencia de 19,31 micrones, lo que podemos
decir es que el método de Thea Van Osten para medir el grado de deterioro en un poliuretano es medible y observable cuando uno hace la medición del puntal de la celda. Bueno, llegando al final de la exposición, podemos comentar en las apreciaciones finales lo importante de haber determinado la naturaleza éter en las espumas del museo, porque ahora sabemos que las obras son más propensas a la degradación por fotooxidación, y esto nos permitirá diseñar estrategias de conservación basadas en criterios más confiables. El segundo aspecto, vemos la necesidad de continuar con los estudios para poder caracterizar adhesivos, recubrimientos, pinturas, de detectar los aglutinantes que no pudimos evaluar y que vamos a necesitar hacer otros ensayos o métodos. Realmente las mediciones del puntal de celda nos servirán como referencia de partida de ahora en adelante para corroborar en el futuro variaciones en sus valores. Ahora, basándonos en que los deterioros producidos en la degradación de la espuma de poliuretano se manifiestan desigualmente en una misma obra, podemos animarnos a plantear que el PUR presenta mayor degradación cuando está en contacto con determinados materiales, ya sea pinturas, recubrimientos o adhesivos. También vemos la necesidad de retomar el estudio del índice de hidroxilo como indicador de la degradación del PUR y sugerir otros métodos que estamos evaluando con los científicos del programa Restaurar de INTI. Y por último, rescatar la importancia que tiene el rol del conservador restaurador para la lectura e interpretación de los estudios en materia de arte contemporáneo, dentro de un marco interdisciplinario, en diálogo constante y de intercambio de saberes, como propician los eventos y las charlas que estamos dando en estos encuentros. Y para ir finalizando con la ponencia, quiero agradecer muy especialmente a mis amigos, colegas y compañeros del Museo de Bellas Artes que me ayudaron y me apoyaron para poder realizar este trabajo. Y por supuesto a la gente, a los científicos del INTI, que con el programa Restaurar, Mónica Pinto, Sole Pereda y Andrés Seriotti, con sus aportes fundamentales pudieron hacer esta investigación posible. También a Pino Montes, que fue el tutor de mi tesis, le mando un abrazo. Y bueno, para finalizar ahora sí, quiero compartir con ustedes un fragmento de un poema de Liliana Maresca, que para mí refleja un poco del espíritu de mi trabajo. Muchísimas gracias a todos los presentes y espero que les haya resultado interesante. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer esta oportunidad que nos habéis brindado al seleccionar nuestra propuesta para que forme parte de este congreso. Para empezar, vamos a pediros una cosa. Quiero que seáis conscientes de este momento, del instante, porque en los próximos minutos vamos a hablar sobre el tiempo, sobre su fugacidad y sus consecuencias. En 1975, Joseph Beuys creó para lo que es el actual SMAC de Gante, Boter en Vigenbos. Sin embargo, esta obra no formó parte de su colección hasta 2008, fecha en la que la coleccionista Isi Fishman la donó al museo. Para esta obra, Beuys utilizó algunos de sus materiales fetiche, como son la mantequilla y la cera de abeja. En un expositor de madera y vidrio se colocan dos torres. La primera, compuesta por 7 bloques de cera de abeja apiladas uno encima de otro, de unos 6 kilos de media aproximadamente, y otra segunda compuesta por 4 cajas de cartón que cada una de ellas en su interior contienen 40 paquetes individuales de mantequilla diaria de la marca Comelco, unos 10 kilos aproximadamente cada caja. Todo esto constituye el eje central de la propuesta que os presentamos hoy, titulada Boter en Vigenbos, reflexiones en torno a una biovanitas. Seguramente os estaréis preguntando ¿qué es una biovanitas? Bien, biovanitas es un término que estamos desarrollando en la tesis doctoral y a día de hoy definimos biovanitas como psicoinstalaciones efímeras con intencionalidad reflexiva realizadas con materiales biológicos en los que el tiempo actúa como materia inmaterial. Obras en constante transformación que contemplan el proceso orgánico como parte del proceso creativo. Por ello, bajo esta definición, consideramos que Boter en Vigenbos podría considerarse una biovanitas.
Por suerte o por desgracia, no es habitual encontrar biovanitas en los museos. Puede que sea por su naturaleza orgánica o por las preguntas que plantean, pero la verdad es que no son muy comunes. Por eso, en esta obra hemos encontrado un ejemplo muy bueno para ilustrar los dilemas que las biovanitas suponen en un entorno de colección. A todas las dudas que plantean las biovanitas, en este caso con Potter en Wigenwos, tenemos que sumar las que supone la figura del enigmático Joseph Beuys. Hay muchas cosas que no sabemos a ciencia cierta sobre esta obra, pero algunas que sí. Así que vamos a empezar por lo que sí que sabemos. Para Joseph Beuys, en Potter en Wigenwas era muy importante que el proceso de destrucción que él había concebido fuese visible para el público. Por tanto, él quería que esta obra estuviese siempre expuesta. El SMAC no puede tenerla siempre en exposición, por ello lo que hace es cederla a otros museos e instituciones para que la obra esté el mayor tiempo posible expuesta. La exposición de las biovanitas es uno de los retos que plantea. En este tipo de obras, los sentidos son relevantes y por ello es fundamental encontrar un sistema expositivo que cubra todas sus necesidades para asegurarnos la transmisión fidedigna del mensaje, ya que una mala elección podría errar lo que él o la artista quiere transmitir. En este caso, en el 75, Beuys eligió un expositor, introdujo los elementos y consideró en ese momento que era la opción adecuada. Pese a que la obra generalmente siempre se ha expuesto así, tampoco tenemos ninguna seguridad de que sea la opción expositiva correcta al 100%. Pero esta elección suya tiene algo que nos parece muy característica, y es que el expositor tiene una puerta lateral. Esto puede que sea un hecho fortuito o puede que no. Decimos esto porque en la década de los 80 el artista visitó la Tate Modern en Londres y comentó que una de sus obras realizada con mantequilla, con grasa, olía como tenía que oler. Esto nos hizo pensar que en nuestro caso también puede que el olor sea una parte importante de la obra. Y por ello, al contar con un expositor con una puerta, nos plantea que esta puerta se puede dejar abierta o cerrada. Si dejamos la puerta abierta, el olor a mantequilla rancia inundará casi toda la estancia y esto hará que la sensación que experimente el público para con la obra sea completamente distinta. Si llevamos a cabo esta solución, tenemos que tener en cuenta que también puede albergar cierto riesgo, ya que algunos elementos orgánicos, al deteriorarse, pueden ser nocivos para la salud. Por ello, quisiéramos recalcar que en las biovanitas es muy importante que el equipo de conservación-restauración forme parte activa en el diseño de exposiciones. No solo porque ya estas obras per se implican cierto riesgo, sino porque también pueden ser un riesgo para las obras colindantes o para las personas. Además, tenemos que asegurarnos que las condiciones ambientales de humedad, temperatura e iluminación son las adecuadas, ya que pueden interferir en la vida útil de la obra. Generalmente Potter en Wigenwald se exhibe con la puerta cerrada y esto hace que la opción sea más segura y que todo el olor se concentre dentro del expositor. Nunca sabremos si esta es la solución ideal o simplemente un hecho fortuito que se ha prolongado durante el tiempo, pero lo que sí que sabemos es que la obra no puede estar constantemente expuesta y que por ello hay que almacenarla. El almacenamiento de las biovanitas es otro punto a tener en cuenta, ya que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tiene sentido que este proceso orgánico se siga desarrollando si no hay nadie que pueda verlo? ¿O por el contrario, deberíamos limitarlo únicamente a la exhibición? Bien, si optásemos por esta solución, por limitarlo únicamente a la exhibición, podríamos optar por un sistema MAP, Modifying Atmosphere Packaging, para el almacenamiento de Potter en Wigenwald. Sería una buena solución. En este caso, lo que se hace es que se cogen los elementos orgánicos, se introducen en una urna y esta, a su vez, se llena de una combinación de gases que va en función de los componentes de la obra. En esta nueva atmósfera, lo que se hace es que se detiene el proceso orgánico y sus consecuencias y se vuelve a activar cuando queramos exhibirlo. De esta manera, conseguiríamos alargar, aunque sea un poco más, la vida de la obra mientras respetamos su esencia efímera, su idea de ruina y sobre todo que esta ruina sea visible para el público.
El SMAC utiliza un método de almacenamiento más normal. Los elementos están divididos, por un lado tenemos la vitrina, por otro la mantequilla y por otro tenemos las cajas de cartón. Y mientras está almacenado, este proceso continúa evolucionando. Y esto supone que la obra también se transforma, por lo que nos cuestionamos si la obra está terminada o no. Al consultar la documentación, las fechas que aparecen son 1975-1986. 1975 es el año en el que Beuys realizó esta obra, como hemos dicho, para el actual SMAC, y 1986 la fecha en la que se da por concluida con la muerte del artista. Sin embargo, la obra se sigue transformando, sigue viva, y por eso nos preguntamos, ¿en realidad está terminada? Esta pregunta nos parece bastante interesante, ya que nos llevaría a otra siguiente pregunta, y sería si es lícito que intervengamos una obra que consideramos que todavía está en proceso de creación. Intervenimos las obras por distintos motivos, pero uno de ellos también suele ser devolverlas a su estado original. Las biovanitas en eso nos lo ponen un poco más difícil porque es un poco complicado encontrar el punto original de algo que está en continua transformación. En el caso de Boter en Vigenbosch también podríamos barajar la opción que este punto primigenio fuese 1986, aunque parece algo difícil llegar al aspecto que tenía. No obstante, toda la falta de documentación específica al respecto hace que nos estemos cuestionando continuamente si la evolución es la correcta o no. Y además hace también que nos cuestionemos la figura del equipo de conservación-restauración en las obras que contemplan la destrucción como parte del proceso creativo. Las biovanitas suponen un cambio de mentalidad y sobre todo uno muy característico en el del equipo de conservación-restauración, que es aceptar el deterioro como parte del proceso de la obra y no como algo contra lo que luchar. Ahora tenemos que acompañar a la obra en todo este proceso, asegurándonos que se desarrolla de la manera adecuada. Y esto, una vez más, enfatizamos a la vez que construimos espacios seguros para la obra, obras colindantes y las personas. Es difícil saber si se actúa bien o no. Por ejemplo, en este caso sabemos que la obra fue intervenida una única vez, en 2008, por el equipo de conservación-restauración del SMAC. Se llevó a cabo una intervención muy leve, lo menos invasiva posible, pero pese a ello sabemos que estamos interfiriendo en la evolución natural de estos materiales y nunca vamos a poder saber hasta qué punto. Esta falta de documentación, unida al halo de misterio que envolvía al artista, hace que esta toma de decisiones sea muy difícil. En este caso, el artista se movía entre la idea de ruina o la posibilidad de sustitución. Por ello, en el SMAC hoy en día se conservan 6 cajas originales de cartón Comelco y esto parece apuntar a que en algún momento se barajó esta posibilidad. Sin embargo, aquí estamos en una encrucijada. ¿Qué ocurre? Que en 1991 la compañía holandesa Campina compró Comelco y sustituyó la marca Comelco por Campina. Pero además, en el 2008 se fusionó con otra empresa creando Frieland Campina. Por tanto, aunque cambiásemos las cajas de cartón, sería imposible volver a retomar la mantequilla original que Beuys utilizó para su obra, y por ello nos cuestionamos si tendría algún sentido. Como podemos ver, el equipo de conservación-restauración ha de enfrentarse a los retos que plantea el arte de lo perecedero en las colecciones, gracias a la apuesta que ciertas instituciones como el SMAC han hecho por la libertad y la diversidad que ofrecen las biovanitas, no solo en cuanto a materiales, sino en lo referente a planteamientos e ideología. En nuestra opinión, el respeto hacia la intención del artista y hacia la intención de la obra, aunque suponga su destrucción, pesa más que el afán de conservarlo. Y al adquirir una obra que está destinada a desaparecer, hace que nos cuestionemos si seremos lo suficientemente valientes como para dejar que la obra se desarrolle hasta las últimas consecuencias, o si por el contrario continuaremos perpetuando la importancia de la materia sobre la idea. Queremos pensar que las biovanitas suponen un cambio de mentalidad, un primer paso hacia la transformación, no solo en la manera de ver y entender las colecciones, sino en la manera en la que el arte acepta las consecuencias del inevitable paso del tiempo, a la vez que nos hace conscientes de la importancia del momento y del instante. Muchas gracias.
Participar del Encuentro Nacional sobre Registros, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo es muy importante para poder compartir en esta ponencia el resultado de dos investigaciones que hemos denominado Identificación del nivel de sensibilidad de la colección patrimonial del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angelico, UCALP. En este trabajo hemos intervenido los arquitectos Guillermo García, Mauro García Santa Cruz, las licenciadas María Belén García Santa Cruz y María Jimena García Santa Cruz. Y quien les habla, Walter Di Santo, licenciado en arte. La intención de esta ponencia es presentarles un trabajo interdisciplinario sobre un museo en dos investigaciones de dos universidades diferentes. Por un lado, en la Universidad Nacional de La Plata hemos trabajado en la Facultad de Arte un proyecto que denominamos Conservación Preventiva en Museos de Arte Contemporáneo, una determinación del marco teórico y análisis de casos de estudio. Y una segunda investigación, también en curso, que hemos denominado Desarrollo del Proyecto de Conservación Preventiva para dos salas piloto del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angelico. Entonces, trabajamos sobre el museo que dirijo y analizamos su patrimonio, su valioso acervo de artistas contemporáneos que han trabajado con variedad de materiales, por lo que hemos tenido que determinar de todo su patrimonio los materiales con que las obras fueron construidas para así poder proponer las condiciones adecuadas de conservación para preservarlas para que puedan ser disfrutadas en el futuro. El Museo de Arte Contemporáneo Beato Angelico pertenece a la Universidad Católica de La Plata. Fue inaugurado en mayo de 1980 y se encuentra en la ciudad de La Plata, Argentina. El edificio data del año 1902, aunque en la década de 1980 fue reciclado en estilo postmoderno para su nueva función como museo. El museo se compone de 6 salas de exposición, 4 de ellas ubicadas en planta baja y 2 en planta alta. Además, cuenta con un patio de esculturas para exposiciones a cielo abierto. El museo cuenta con un acervo de más de 700 obras de los más importantes artistas contemporáneos. En su patrimonio se encuentran las esculturas monumentales donadas por Antonio Sassone, la colección de íconos surgida de la distinción Beato Angelico, los murales de Eduardo Migo y el mural de Raúl Soldi, realizado en colaboración con la ceramista María del Carmen Bruni. El objetivo de este trabajo es la caracterización y clasificación de la colección patrimonial del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angelico. Esto permitirá, en una próxima etapa, desarrollar el proyecto de conservación preventiva para las colecciones del museo. La conservación preventiva se define como las acciones indirectas implementadas en el entorno próximo a los bienes con el objetivo de minimizar o evitar su deterioro. Estas medidas se realizan sobre el contexto y no interfieren con los materiales de los propios bienes. Según el sistema de clasificación de causas de deterioro, elaborado por el Instituto Canadiense de Conservación, existen 10 agentes que provocan deterioro o pérdidas en las colecciones. De estos agentes, los contaminantes, luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja, temperatura incorrecta y humedad relativa incorrecta, están directamente asociados a la construcción, al diseño del edificio, a las instalaciones para el almacenamiento y la exposición.
Los espacios de los museos, galerías, archivos y bibliotecas pueden clasificarse, considerando cuestiones de salud, seguridad y requisitos de la colección, en 3 categorías: colección, no colección, público, no público, sucio, limpio. Estas subdivisiones distinguen áreas que tienen distintos requisitos térmicos, de calidad de aire interior y tasas de ventilación. Las salas de exhibición del Museo Beato Angélico, por ejemplo, corresponden a las categorías colección, público y limpio. Los objetos que componen la colección de un museo pueden clasificarse en 3 categorías principales de conservación. La primera es materiales de origen inorgánico, y la integran cerámica, alfarería, arcilla sin hornear, fósiles, vidrio, metal, minerales, yeso, piedra, entre otros. La segunda categoría es materiales de origen orgánico y está integrada por ámbar, hueso, marfil, cestería, materiales botánicos, plumas, piel, cuero, papel, caparazones, textiles naturales, madera, materiales fotográficos como nitrato de celulosa o películas de diacetato. La tercera categoría es materiales mixtos y la integran libros, arte contemporáneo, artefactos etnográficos, vestidos y accesorios, muebles, mosaicos, instrumentos musicales, pinturas, esculturas polícromas, instrumentos científicos, técnicos, pinturas murales, entre otros. Los materiales también pueden clasificarse en 4 categorías según la capacidad de respuesta a la luz visible: sin responsividad, responsividad baja, responsividad media y responsividad alta. En general, los materiales inorgánicos muestran poca o ninguna respuesta a la luz, mientras que los materiales orgánicos son moderadamente o altamente sensibles. Para identificar el nivel de sensibilidad de la colección patrimonial del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, se realizó un análisis e investigación de las diferentes técnicas y soportes de las más de 700 obras de arte que conforman el acervo del museo, con el objetivo de caracterizar y clasificar la colección. Se trabajó a partir del ordenamiento numérico de obras patrimoniales del Museo UCALP, ingresadas hasta finales de diciembre de 2018. El análisis de la colección se organizó mediante una tabla de doble entrada, en la que se volcaron los datos de la colección, número de obra, año, técnica y soporte. Luego se desglosó el ítem técnica y soporte a fin de conocer con mayor especificidad cómo está integrada la colección. Cada columna de color corresponde a una tipología de obra de arte: escultura, cerámica, dibujo, fotografía, etc. La desaturación de este color hacia la derecha refiere a su técnica y o material, y la columna siguiente indica la materialidad del soporte. El análisis permitió determinar que la colección patrimonial de arte contemporáneo del museo está conformada por 350 pinturas, que están realizadas en 10 técnicas y o materiales distintos: acrílico, acuarela, óleo y más, sobre 8 tipos de soporte, por ejemplo, cartón, tela, terciado y papel. Además, se identificó que integran la colección 119 esculturas realizadas en 18 técnicas y o materiales diferentes: bronce, hierro, madera, cemento, yeso, entre otras. La colección patrimonial está integrada también por 18 cerámicas, 46 dibujos, 8 fotografías,
115 grabados, 60 obras de técnica mixta, 4 textiles, 3 obras de arte digital, una pieza de orfebrería y 11 iconos. En referencia a la materialidad, se clasificaron las cerámicas en 8 técnicas y o materiales diferentes con 3 tipos de soportes. Los dibujos se agruparon en 10 técnicas distintas y 2 tipos de soportes. Entre los grabados se diferencian 13 técnicas distintas y 3 tipos de soportes. Si clasificamos la colección según las tipologías identificadas, obtenemos que de un total de 735 obras, el 48% son pinturas, el 16% son esculturas, el 16% grabados, el 8% son obras de técnica mixta y el 6% son dibujos. Si consideramos los materiales utilizados en las distintas obras, obtenemos que el 40% corresponde a obras realizadas con pigmentos naturales, pátinas, esmaltes y o tintes. El 17% comprende las obras textiles y aquellas que utilizan lienzos como soportes. El 14% refiere a los dibujos, grabados y fotografías. El 10% está integrado por esculturas realizadas en madera y soportes de madera o terciados de diferentes obras. Si bien el museo fue inaugurado en 1980, su colección patrimonial está conformada por obras que datan del año 1902 hasta la actualidad. Por tanto, se caracteriza por su valor histórico y patrimonial. La colección es dinámica. El museo realiza muestras colectivas de un mes de duración. Es frecuente que artistas que exponen de forma temporal donen una obra que pasa a integrar el acervo. En el espacio expositivo del museo se encuentra además el sector patrimonio, en el cual se expone una obra distinta de la colección patrimonial en cada muestra mensual. De esta manera se visibiliza la colección y se la acerca al público a fin de que éste la conozca, valore y conserve. En la colección es posible encontrar obras de artistas de gran trayectoria junto a jóvenes emergentes, todos de alto nivel, tanto nacionales como extranjeros, por lo que es un acervo representativo del arte de diferentes generaciones. La colección es heterogénea en sus temas, técnicas y materiales, conservando obras de arte tradicional, así como innovadoras y digitales. La caracterización y clasificación de la colección, según la tipología de obras de arte y origen de sus materiales, permitió conocer de forma específica la diversidad de materiales presentes en las obras de arte contemporáneo del museo. Esta información es necesaria para poder establecer futuras estrategias de conservación preventiva diferenciadas de acuerdo a los niveles de sensibilidad de estos materiales. Muy buenas tardes a todos y todos. Quiero primero agradecer a la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales del Ministerio de Cultura por la invitación, la oportunidad de estar acá con ustedes hoy para esta ponencia sobre gestión de riesgos para el arte contemporáneo. Quería empezar con la definición de riesgo, que es la posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Y acá hay 4 elementos muy importantes para tener en cuenta. 1, ¿cuáles son los objetivos? 2, ¿qué puede suceder? 3, ¿cuál es la posibilidad de que esto pueda suceder? Y por último, ¿cuál sería el impacto sobre los objetivos? Vamos a mirar cada uno de estos aspectos y hacer un enfoque más específico en el arte contemporáneo. Los objetivos
tiene que ver íntimamente con la misión del museo, de la institución que posee y gestiona la colección de arte contemporáneo. Si no están claros los objetivos, es muy difícil hacer la gestión del riesgo. Piensen en las instituciones donde ustedes trabajan. Está clara la misión, todos conocen bien la misión. Enseguida, el próximo aspecto para comprender bien, empezar a hacer la gestión del riesgo, es comprender qué puede suceder con el arte contemporáneo. Y acá hay mucha incertidumbre por el tema también de los materiales no convencionales que contiene el arte contemporáneo, los diversos tipos de plástico, por ejemplo, y los componentes digitales, electrónicos, los temas de derechos autorales. Entonces hay mucha incertidumbre que es específica para la tipología de patrimonio de arte contemporáneo. Además de todo un universo de peligros y amenazas que pueden afectar negativamente a las colecciones. En este aspecto, para hacer la gestión del riesgo, es muy importante comprender qué puede suceder de manera global. Y para identificar eso, hay unas herramientas conceptuales, por ejemplo, lo que llamamos de los 10 agentes de deterioro. Acá están en este diagrama. Las fuerzas físicas, los delincuentes, el fuego, el agua, las plagas, los contaminantes de distintos tipos, la luz y la radiación ultravioleta, las condiciones climáticas inadecuadas y la disociación, que tiene que ver con pérdida de información y datos sobre la colección, pérdida de accesibilidad, ¿no? Pérdida de partes, disociación de partes, etc. Si hacemos un barrido así global, es fundamental hacer ese barrido para tener la visión global de todos los tipos de cosas que pueden suceder y afectar a las colecciones, pero de cualquier manera hay incertidumbre. La idea es bajar esa incertidumbre haciendo la identificación más amplia posible. Un otro aspecto de identificar qué puede suceder es tener en cuenta los distintos niveles de contexto alrededor del objeto, porque el peligro, la amenaza puede estar vecino al objeto, en el soporte o en su mobiliario, su sala de almacenaje o exhibición, pero puede estar también al nivel del edificio, con las tuberías, la parte eléctrica que estaría obsoleta, las entradas, el nivel de seguridad, etc. En el alrededor del edificio, en el sitio donde se ubica la colección, por el río que pasa ahí acerca, ¿no? Por las manifestaciones, etc. Y más ampliamente en la región, si es una región sísmica o dependiendo del tipo de clima, etc. En estos niveles también es importante identificar las amenazas y peligros existentes y los caminos según los cuales ellos pueden llegar hasta la colección. El tercer aspecto es, una vez que conocemos lo que puede suceder, ¿qué tan grande es la posibilidad de que esto pueda pasar? Y acá es importante tener en cuenta y buscar estadísticas de eventos dañinos a la colección, comprender bien la vulnerabilidad de las obras y de los materiales de la colección a los distintos tipos de agentes de deterioro, vulnerabilidad a daños por agua, por plaga, por condiciones climáticas inadecuadas, por contaminantes diversos, etc. O sea, unos materiales, algunas tipologías de obra van a ser más o menos vulnerables a distintos tipos de agentes. El riesgo depende de esto. Y, por último, el grado de exposición de la obra y sus materiales a los distintos agentes de deterioro. Por ejemplo, una obra que es muy sensible a daños por la luz, como acá vemos esta obra que tiene materiales con colorantes sintéticos. Si esta obra está almacenada en el oscuro, sin luz, no hay exposición, entonces no hay riesgo. Por otro lado, si está en un espacio de exposición con muchos lux de iluminación, ¿no? Una intensidad muy fuerte de la luz, ahí está mucho expuesta a este agente y por lo tanto el riesgo es más grande. Y para eso el raciocinio es el mismo para los distintos tipos de agentes como exposición a las plagas, a la circulación de personas con el riesgo de golpes accidentales, al agua, a las condiciones de humedad, temperatura inadecuada, etc. Entonces, vulnerabilidad y exposición son dos componentes esenciales para que el riesgo y el daño existan.
Sobre las estadísticas, normalmente el colega me dice, pero no tenemos estadística para hacer este tipo de análisis. Les voy a brindar un ejemplo acá de un proyecto que trabajé con el Instituto Brasileño de Museos, el IBRAM, entre los años 2014 y 2015, donde hemos consultado la memoria institucional de cada uno de los 30 museos del IBRAM y después agregado estos resultados para generar las estadísticas que ustedes ven acá, donde están indicados para distintos tipos de eventos que han resultado en daños a la colección el tiempo promedio entre dos eventos consecutivos. Por ejemplo, en Brasil, ¿no? En los museos del IBRAM, daños por filtraciones de lluvia ocurren promedio una vez a cada 10 años en cada museo. Por otro lado, daños por infestación de insectos ocurren promedio una vez a cada 4 años por museo. Robo de piezas, el hurto, ocurre una vez cada 30 años, y así vamos. Entonces, esto nos permite determinar la posibilidad de que va a pasar cada uno de estos eventos dañinos en la población de museos del IBRAM. Y además, en este estudio que hemos hecho, preguntamos también en cada evento cuántas obras fueron afectadas y hemos hecho el promedio acá. Entonces, para vandalismo, por ejemplo, que pasa en promedio una vez cada 25 años por museo, una pieza afectada por evento de vandalismo. Cuando hay fugas en tuberías, el promedio de obras afectadas es 13. Cuando hay una inundación, que es un evento de más amplia magnitud, el número de obras afectadas obviamente es mucho más grande. Esto nos permite hacer análisis del riesgo cuantitativo, ¿no? Para estas colecciones de IBRAM. Se puede hacer igual para colecciones de arte contemporáneo en cualquier contexto. Queda acá mi sugerencia para que ustedes, por ejemplo, a nivel nacional de colecciones de arte contemporáneo en Argentina, puedan hacer una investigación como esta y sacar las estadísticas del país para este tipo de patrimonio. ¿Cuál sería el impacto? O sea, pueden pasar distintas cosas. El grado de daño y de pérdida depende del tipo de agente, de la vulnerabilidad de las piezas y de la cantidad de obras afectadas. Entonces, otra parte de la comprensión del riesgo, además de saber cuál es la posibilidad de pasar algo, es intentar de vislumbrar, ¿no? De comprender bien cuál sería el impacto de eso sobre la colección. Este impacto depende de la cantidad de obras afectadas, sea una obra o sea toda la colección, de la importancia relativa de las obras afectadas, ya voy a mostrar un ejemplo, y del tipo de daño y de su gravedad, ¿no? El grado de daño que causado, por ejemplo, por el agua o por el fuego, que es distinto, por las plagas, por la contaminación, etc. Cada tipo de evento dañino resulta un grado de daño y pérdida, o sea, la gravedad del impacto. Estas dos cosas, junto con la cantidad de obras afectadas, determinan la pérdida de valor en la colección. ¿Ok? Entonces, este es un aspecto importante del riesgo que tiene básicamente dos componentes. La posibilidad de pasar algo y su impacto. Y el impacto acá sería en términos de pérdida de valor para la colección. Una vez más, depende de la cantidad de obras afectadas, de su importancia respecto a las otras obras de la colección y de la gravedad del impacto en cada obra afectada. A ver algunos ejemplos. Acá tenemos dos obras distintas. En la derecha les presento la Mona Lisa de arte contemporáneo y en la izquierda una obra que tiene un valor mediano en la colección. Si hablamos de robo, si viene robada la Mona Lisa, que es mucho más importante para el museo, ¿no? Respecto a la otra obra, el impacto de este riesgo, la pérdida de valor para la colección es mucho más grande si viene robada la Mona Lisa. ¿Okay? Si hablamos de distintos tipos de daños, por ejemplo, respecto a la obra original en la izquierda, si hay desvanecimiento de color por exposición a la luz, acá en la foto central no hay una pérdida de valor ahí respecto al original. Por otro lado, en la tercera foto, si perdemos la esfera superior, ¿no? Ahí en esta obra quedó sin esta parte de la obra, perdió una parte,
¿Qué tan grande es la pérdida de valor? ¿Cuál es la gravedad para este tipo de daño comparado al desvanecimiento de color y comparado a la obra original? Entonces hay que comprender bien el tipo de impacto y la pérdida de valor asociada para comprender mejor, ¿no?, qué tan grande es el riesgo. Igual también la cantidad de piezas afectadas. Si tenemos una colección donde muchas obras van a sufrir desvanecimiento de color, y en un segundo escenario donde una obra va a sufrir un golpe accidental con pérdida de parte. ¿En qué situación el impacto de estos dos riesgos es más grande para la colección? ¿No? Hay que hacer un juicio ahí bien informado con datos y estadísticas para nos permitir evaluar cada uno de los riesgos. Una vez que hemos identificado cada riesgo y comprendido bien, ¿no?, qué tan grande es la posibilidad y el impacto que resulta, eso es posible hacerlo también de manera cuantitativa a partir del cálculo de la magnitud del riesgo. Lo que vemos acá en la tabla en la izquierda son grados de magnitud y prioridad de tratamiento distintos que se puede calcular. Y después cada uno de estos riesgos, que son muchos para una colección, cada uno tiene su magnitud calculada. Se puede hacer, como se ve acá en la imagen del centro, ¿no?, la priorización de cada uno de los riesgos identificados según su grado de magnitud. Y la magnitud es la pérdida de valor esperada resultante de cada riesgo para la colección. Esos resultados se brindan a la dirección, a los que toman las decisiones, para optimizar el uso de los recursos, para garantizar, ¿no?, la fruición y el valor, la continuación del valor de esta colección a través del tiempo. Una vez identificados los riesgos priorizados, el último paso de la gestión es qué podemos hacer para mitigar. Y acá, por último, les voy a dejar con esta herramienta conceptual, que son los 5 etapas de control de riesgo, donde la primera es una secuencia lógica: evitar el peligro, evitar la exposición de las obras a los agentes de deterioro. Donde no es posible evitar, intentar desbloquear, no bloquear la luz, bloquear los contaminantes, bloquear los delincuentes, la propagación del fuego, etc. Es la segunda opción. Muy importante, detectar la presencia de los agentes de deterioro a través de cámaras de seguridad, detectores de humo, mediciones climáticas, mediciones de niveles de luz, de contaminantes, etc., para poder reaccionar una vez que se detecta la presencia de estos agentes. Y es muy importante también estar pronto para responder. Se pasa un sinistro, una emergencia, que tan preparados estamos para responder, ¿no?, ante la amenaza. Y por último, después que se ya perdió, se ya pasó el daño, la última alternativa es recuperar. Esa es una secuencia lógica. Todo lo que hacemos en términos de gestión de riesgo y también en términos de gestión de riesgo para arte contemporáneo pasa por estos 5 aspectos. Entonces les invito a contemplar y pensar bien en qué aspectos su institución está se enfocando más en este momento. Por último, aquí está una publicación que está en el sitio ICROM para bajar sobre todo lo que hablamos. Si ustedes tienen interés en leer más sobre esto, les invito a mirar. Y muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo y el enlace del sitio web de ICROM para más información. Muchas gracias. Ahora, bueno, la verdad, súper interesantes. El chat está en llamas porque la verdad, como hemos visto, son presentaciones súper interesantes. Tenemos muchas preguntas y poco tiempo, así que vamos a tratar de terminar como para las 6 para no robarles más tiempo y poder hacer el cierre luego. Entonces, para Jime, ¿es posible entonces aproximar
organolépticamente si se trata de un PUR base éter o base éster a través de su cambio cromático superficial? Bueno, en realidad no, porque tanto las espumas base éster como base éter tienen similares, presentan similares deterioros. Y sobre todo si son espumas nuevas, es muy difícil determinarlo si no se hace un análisis más importante como un FTIR, por ejemplo, que ahí no caben dudas. Pero si la espuma está degradada, hay algunos indicios que nos podrían llegar a mostrar esta diferencia, porque las espumas base éster tienen tanto las espumas, ¿no? Porque el poliuretano es muy amplio el espectro, pero las espumas, que son flexibles, tienen un poro abierto que permiten que los agentes de deterioro lleguen hasta el interior del bloque, ¿no? Y depende también el grosor de cada espuma, ¿no? De qué se trate. Pero se comportan de manera diferente y son más propensas a estos dos sistemas de degradación. Entonces, cuando vemos en una espuma éster que es más propensa a la hidrólisis, lo que podemos llegar a encontrar es que el bloque se produce el deterioro en todo el bloque. En cambio, en las espumas de poliuretano éter, el deterioro es más superficial y la coloración intensa que empieza a tomar es más o menos superficial y llega a 300 micrones. En cambio, en las espumas éster, si bien hay una coloración, un amarillamiento, digamos, la espuma se presenta más pegadiza, es como pegajosa. Más pegajosa. O sea que hay como algunas diferencias. Las dos también presentan desmoronamiento, grietas, pero bueno, hay algunos ensayos también que se pueden hacer, por ejemplo, si uno puede presionar con es un ensayo empírico, pero no está estandarizado, pero bueno, se utiliza, en la bibliografía he encontrado, que presionando con un balín, digamos, de plomo, de 14 gramos, se hace una presión y depende de la velocidad en que este balín vuelve a la superficie, se puede determinar el estado de degradación de la espuma. Si queda más cerca del bloque, está más degradado y bueno, eso sería una de las diferencias. Pero bueno, no, habría que hacerle un estudio FTIR para estar completamente seguros a qué espuma corresponden. Igual puedo hacer una salvedad que a partir de que las espumas éster se encontraron que se degradan un poco más que las de éter, no se han fabricado prácticamente a partir de los años 60, o sea que en el patrimonio vamos a encontrar posiblemente más espumas base éter. O tener más dolor de cabeza con las bases éster, porque son obras y hay que conservarlas, estamos como biobánitas. Otra pregunta que también se aplica al caso de Aicea, así que te damos la palabra a vos, Jime, y luego a Aicea, o Aicea si te querés ir habilitando el micrófono. ¿Qué estrategias de conservación están llevando a cabo con estas obras? Esa sobre todo es para Jime. Y si estas obras pueden afectar a otras obras de la colección, o sea, qué medidas de conservación se toman para, más allá de entender el deterioro de la pieza misma, buscar que no pueda afectar a otras, ¿no? Bueno, en el caso de las obras del museo, lo principal fue cubrirlas y bloquear justamente el paso de la luz, ya sea la luz artificial, ¿no? De las reservas en donde están en este momento. Eso fue lo primero. Y vamos a evaluar métodos para poder conservar la materialidad y tenemos que hacer un plan porque bueno, sería genial poder encapsularlas en una cámara de anoxia. Bueno, esa pregunta te hacían a continuación, si consideran la utilización de un sistema
por anoxia para la guarda de la obra, y a su vez decía yo que se conecta con las preguntas, con Aicea, ¿no? Y su presentación, porque Aicea también nos preguntan si este sistema que vos describiste equivale al sistema de anoxia, o sea, la atmósfera modificada que desarrollaste y describiste, si viene a ser el sistema de anoxia. Así que terminamos con Jime, a ver si tienen como en mente esto, ¿no? De utilizar eventualmente, si se puede, un sistema de anoxia para la mejor conservación de la obra. Sería genial, porque en el caso de la espuma de poliuretano, que es tan sensible y que vemos que en pocos años se deteriora tanto, y dada la importancia, por ejemplo, de sí, la obra de Maresca, que tiene un valor patrimonial muy importante, es una artista argentina que ya no está entre nosotros, pero es una obra de sus primeros objetos, sería muy bueno poder hacer una cámara de anoxia para esta obra, pero bueno, eso habrá que evaluarlo. Claro. Así. Gracias, Jime. Y Aicea. Vale. A ver, yo, hola a todos. Antes de nada, muchas gracias y gracias por los comentarios y todo. Vale, acabo de colgar un link que habla del sistema MAP. Así está en el foro para todo el mundo. A ver, yo el sistema MAP, el de Modifying Atmosphere Packaging, lo conocí por un estudio de Julie Gilman. Y la verdad es que este año he podido contactar con ella y sí que le hice esa pregunta, a ver cuál era la diferencia entre el sistema MAP y un sistema de anoxia. Y ella lo que me dijo es que en el sistema de anoxia lo que se hace es quitar el oxígeno, mientras que en el sistema MAP el oxígeno puede ser parte. Entonces sería una especie de sistema MAP, o sea, de anoxia, perdón, pero que sí que contempla la presencia del oxígeno. Porque la finalidad es mantenerlos, no tampoco matar los bichos que tengan ni nada, o sea, sino preservarlos en ese estado durante el tiempo que estén en esa nueva atmósfera. O sea, el objetivo es lograr un ambiente, entre comillas, más estable, pero no necesariamente un objetivo puntual como te pasa cuando estás trabajando por un problema de insectos, por ejemplo, que claro, sí necesitas ser muy, muy así al foco de qué grado de oxígeno hay, porque si no la cosa se ve bonita, pero no funciona. Pero no funciona. Claro. Aquí no es, el objetivo no es eliminar los insectos ni nada. El objetivo es lo que hemos planteado, por ejemplo, para el almacenamiento, que el deterioro se detenga solo durante ese tiempo, pero que después, cuando la saquemos de esa atmósfera y vuelva a haber oxígeno y lo que haya, el sistema continúe. Entonces, no se trata de eliminar ningún daño, sino de congelarlo, podríamos decir. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo y valor de incidencia lumínica también para Aicea disponen para la exhibición de la obra de Joseph Beuys? Vale, a ver, bueno, como os he dicho, esta obra forma parte de la colección del SMAC. En el SMAC no tienen controlada ni la iluminación, ni la temperatura, ni la humedad, tanto en sala ni en almacén, entonces suele estar pues, a las condiciones que está. Pero lo ideal sería unos 16 grados, por lo que me dijeron de temperatura, la humedad en torno a 50-55 y los luxes 150. Sí que, bueno, la suelen dejar a otras instituciones, museos y lo que sea, y algunos de ellos tampoco cuentan con la opción de poder controlar estos agentes, entonces ahí igual podemos tener un problema. Entonces tampoco te puedo decir que suele estar en estas condiciones, suelen ser un poco variables, pero bueno, tenemos en cuenta que en Bélgica suele hacer frío, entonces eso pues le suele ayudar. Y creo que habíais comentado antes también si interfería en otras obras. Ahora he podido ver la obra y estudiarla, y la obra sigue evolucionando, pero no tiene ningún tipo de agente ni nada. Entonces, aunque la obra estuviese con la puerta abierta, no creo que fuese ningún riesgo para las obras colindantes, pero las biovanitas, por eso decía que sí que es importante que el equipo de conservación forme parte del diseño de las exposiciones, porque sí que puede ser muy peligroso y en ocasiones hay que poner pues, trampas para insectos con feromonas o sprays o lo que se vea
o lo que se vea conveniente. O en otras circunstancias también habría que plantearse si la obra tiene que estar expuesta en una sala ella sola o si puede compartirla con otras obras por el riesgo que pueden suponer. Claro. Bueno, la verdad súper interesante el caso, nos deja pensando muchísimo en esto de acompañar a la obra en su deterioro inevitable, ¿no? Pero bueno, tengo otra pregunta para José Luis. ¿Qué tal, José Luis? Si quieres ir activando el micrófono. Hecho. ¿Qué desarrollo tiene la industria del seguro patrimonial en la cobertura de alguno de los riesgos mencionados? Para el cálculo de las primas o costo del seguro, ¿se toman en consideración los criterios por usted mencionados o trabajan con otro modelo metodológico de medición de riesgos? ¿Evalúa que las primas de seguro son excesivamente onerosas o que son razonables? Ok, gracias por la pregunta. Un saludo a todas y todos. Un gusto estar acá con ustedes hoy. En primer lugar, lo que yo escuché de la gente que trabaja con seguros es que a ellos no les gusta trabajar con patrimonio porque nosotros tenemos muchos riesgos y a ellos no les gusta compartir los riesgos con nosotros. O sea, cuando contratamos un seguro, estamos compartiendo el riesgo con la aseguradora, ¿verdad? Nosotros no estamos trabajando muy bien en hacer la gestión de nuestros propios riesgos. Hay muchos, el incendio, el robo, un montón de riesgos. Para la aseguradora no es buen negocio trabajar con patrimonio. Y por eso los precios son tan altos. Entonces yo creo que hay un aspecto ahí que nosotros tenemos que ser más proactivos y aproximarnos y hablar con la gente de la aseguradora. Hay una distancia, hay un hueco que nosotros tenemos que ser proactivos y trabajar juntos. El otro aspecto importante es que nosotros tenemos que hacer la gestión, la mitigación de nuestros riesgos para las colecciones, porque más bajos son los riesgos, más fácil es contratar seguro y más barato. Entonces es importante que nosotros tengamos la comprensión global de los riesgos y que tomemos la decisión cuáles son los riesgos que no aceptamos y que queremos compartir con las aseguradoras. Este es un aspecto, ¿no? Decidir cuáles son los riesgos inaceptables para la colección, para los cuales queremos contratar seguro. Después, ¿qué podemos hacer nosotros respecto a estos riesgos para bajarlos? Porque ahí en el momento de trabajar con las aseguradoras, el premio será más bajo también, tendremos que pagar menos en el momento de compartir. Y tenemos que mostrar esto a ellos. ¿No? Porque ellos miran desde lejos, sector de patrimonio, no es bueno trabajar, los riesgos son muy grandes, las obras costan mucho, ¿no? Entonces no hay mucho interés desde la parte de ellos. Creo que ahí tenemos que ser más proactivos. En términos de métodos, no hay distintos aspectos, pero depende del seguro que queremos contratar, contra robo, contra incendio, contra inundación. Entonces hay todo un portfolio de riesgos y nosotros tenemos que estar preparados para discutir con los de la aseguradora, pero básicamente en términos de metodología es siempre la probabilidad de pasar algo, ¿no? Cuando la aseguradora, cuando hacemos el seguro de nuestro coche, no es siempre el mismo, la probabilidad de que suceda algo y si pasa algo, ¿cuál será la pérdida? Y para ellos es pérdida en términos de valor económico. ¿No? Hay un último aspecto antes de concluir. Muchas veces decir la obra no tiene valor. No son obras de valor inestimable, es imposible determinar un valor para el seguro de esta obra. El seguro puede ser hecho para que en caso de un siniestro, de algún problema, nosotros recibamos plata de la aseguradora para seguir trabajando, hacer las medidas de primer auxilio, las conservaciones, etc. No es necesariamente para reponer a la obra. Entonces creo que hay mucho que discutir entre nosotros, pero también con las aseguradoras, quizá un próximo encuentro, hacer un encuentro arte contemporáneo de seguros, algo así, porque es un campo muy amplio, pero metodológicamente creo que es el mismo, ¿no? Independiente de la tipología. Espero tener respondido a la pregunta.
Sí, sí, muchísimas gracias y creo que es también como el tema de respuesta ante desastres, ¿no? Son temas que un poco nos asustan porque son enormes, pero como decís, generar el diálogo con quienes hacen respuesta ante estas situaciones nos ayuda a poder afinar nosotros y de alguna manera nos está pasando ahora con la situación COVID, ¿no? No es lo mismo el riesgo para las colecciones, el riesgo para las personas, pero hoy en día tenemos que estar respetando y considerando los aspectos desde cada uno desde el lugar que le corresponde, ¿no? La vida humana, por supuesto, por un lado, pero quien está a cargo de colecciones en este momento también tiene una gran preocupación por la extensión de las cuestiones, de los plazos, ¿no? La cuestión a distancia no es tan fácil. Bueno, lamentablemente se nos acaba esta gran reunión. Vamos a darle la palabra a Claudia Cabuli, nuestra directora nacional de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, para que haga el cierre de la reunión y del evento. Y bueno, agradecerles a todos por la presencia, por la paciencia con todos los errores. Y sí que ahora Claudia ya va a hacer el cierre apropiado, pero yo quiero destacar que han trabajado muchísimo, muchísimo por estas presentaciones que se vieron tan prolijas, tan lindas, y la verdad queremos agradecerles desde todo el equipo porque para nosotros es súper valioso el tiempo que le han dedicado y la calidad que se ha logrado. Así que de mi parte, aplausos para todos y le cedo la palabra a Claudia Cabuli. Ahora. Ahora sí, me tenían silenciada. Así que bueno, llegamos al final, la verdad que es bastante, en esta ocasión es bastante difícil hacer el cierre, así que primero voy a hacer los avisos parroquiales, porque si no el equipo no me deja volver a la oficina a pesar de que se levante el aislamiento. Lo primero que tengo que decir es que están pasando los links aquí en el chat y también en el canal de YouTube de las actas del ENAC 2017. Están también las actas del 2018 y que próximamente, en breve, estarán las actas del 2019. También en el chat han incluido el link para acceder al relevamiento de colecciones de arte contemporáneo que José Luis Pedersoli hizo referencia antes, así que para completarlo. Y ahora sí, es como muy difícil realmente hacer este cierre. Yo pensé que iba a ser más fácil que otros años. Y lo primero que tengo que hacer es utilizar una palabra que aprendí en estos meses en función del aislamiento, que realmente que no la conocía, que la palabra es longanimidad, que para mí era una palabra absolutamente extraña, y la longanimidad, que no es magnanimidad, pero parecido, y voy a leer, la relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Y creo que todo el equipo y todos ustedes, todos los que están participando, los ponentes, el público, los moderadores, todos hemos sido longánimes, hemos intentado superar esta situación más allá del desafío que implicó, desafío que seguramente mantendremos, como dijo ayer o antes de ayer Cristina Mulina, porque es una ocasión para compartir con disertantes y ponentes de distintos lugares del mundo. Ha sido un placer contar no solo con las experiencias de España, pero saber, bueno, José Luis Pedersoli está en Roma, tenemos una colega
en Canadá, gente de México, las ponencias de Brasil, de Chile, de la Euskadi, por favor, y la verdad que de no haber pasado todo esto no lo hubiéramos logrado, y a nosotros ya nos está presentando nuevas oportunidades de trabajo y desafíos. Hay mucho que me están haciendo acordar que me olvidé de pasar otro mensaje parroquial, y que todos los videos de todas las presentaciones están ya cargados en YouTube, en el canal YouTube del Ministerio de Cultura, y que van a quedar ahí, y que próximamente van a estar cargados en el canal YouTube del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Así que no hay excusa para no verlos nuevamente y disfrutarlos. Yo quiero, bueno, señalar algunas cuestiones que ya algunas se han dicho, bueno, que es el tema de la continuidad, y para nosotros es una gran alegría, como dijo Valeria González, la secretaria de Patrimonio Cultural del primer día, en un país como la Argentina, y yo creo que en muchos también que comparten esto, llegar al 4º año consecutivo de estos encuentros es un esfuerzo muy, muy grande, y es un esfuerzo que se debe a todo el equipo de la dirección. Este es mi aplauso para las que veo acá: Florencia, Ángeles Álvarez, Lucía Albizuri, Aldanita, que estás por ahí, y otros que están escondidos, ¿sí? ¿Qué me queda y qué creo que es importante de todo lo que ha pasado en el encuentro? Yo creo que se me ocurren 2 verbos que se adaptan perfectamente a lo que hemos asistido aquí. Y uno es apelar y el otro es interpelar. Todo el tiempo se han presentado casos de obras, ya sea desde la conservación o desde el registro, que apelan a nuestra capacidad de dar respuesta, ¿sí? Pero al mismo tiempo las obras nos están interpelando, nos están demandando respuestas que seguramente no somos capaces hoy de responder. Y esto ha quedado también en evidencia con las experiencias que han compartido, solicitando al mismo tiempo el enlace con otras profesiones y con otros saberes que son necesarios para poder abordar estas situaciones. Algunos puntos que creo que nos quedaron a todos y dando vueltas es el tema de la premisa artística planteado en una de las ponencias, que se refiere a la entrevista con el artista. Escuchar al otro, ¿sí? Apelemos nosotros a el conocimiento del artista sobre su obra, pensando siempre que son reflexiones y definiciones conceptuales mutables, que van a ir modificándose en el tiempo, y que tenemos que estar preparados y tener la capacidad para nosotros aceptar esta mutabilidad. También se hizo mucha referencia a obsolescencia tecnológica, y hoy lo estamos viendo. Hoy estamos todos en Zoom. El año que viene, dentro de 5 años, a lo mejor Zoom ya no funcione y tendremos que aprender a utilizar otras cosas. En el tema de los registros y esta cuestión de la obsolescencia, de la reflexión permanente, Daniel Egusquiza al principio y en otras presentaciones también nos llamó a la reflexión de tener la capacidad de actualizar permanentemente nuestros sistemas para dar cabida a las nuevas formas de expresión que se nos presentan, y al mismo tiempo para poder completar la información, que me gustó mucho la palabra utilizada por las colegas que hicieron la presentación del Maxi, que hablaron de la biografía de la obra. Y entonces tener esta capacidad para transmitir y para registrar esta información. Esto también, esta información que va cambiando, y algo que señaló
Julia Betancourt en su presentación, y creo que lo tomé casi textual, que dice: el ser humano es esencialmente creativo y va a seguir buscando y experimentando. Con lo cual, lo que hoy sabemos, seguramente mañana nos exigirá revisarlo nuevamente. Y también, y esto se lo debo a Julia Betancourt, una advertencia para nuestra tarea y nuestra posición en la profesión. Asumir la posibilidad de la merma en las reexplicaciones de las obras. Tenemos que estar preparados para esto. Y estos son los desafíos que enfrenta la conservación frente a nuevas expresiones de arte urbano que van a seguir apareciendo. La presentación sobre el Paste Up también nos abre una perspectiva que hasta ahora nosotros no veníamos considerando, y que esto nos lleva a la presentación que hizo hoy Didi Bischmüller sobre la desmusealización, ¿no? Y la resignificación del contexto, y conocer el contexto, contextos que pueden ir variando. En la presentación, en las presentaciones de hoy a la tarde, Cécile Desroch presentó algo que ya veníamos hablando en anteriores encuentros, y que es el concepto de autenticidad. ¿Qué es autenticidad? ¿Qué es la autenticidad de la obra? ¿Estamos hablando de la obra o de la idea del artista? Y este concepto de autenticidad se vio presente en el tema de la réplica y en el tema de la duplicación y de la reposición, ¿sí? de las obras. Y algo que es, creo que nos cerró a todos con esta presentación final sobre la obra de Joseph Beuys, que creo que todos hemos quedado muy impactados, es: ¿estamos preparados para aceptar la finitud de las obras? ¿Somos capaces de respetar la intención del artista, la intención del creador? Esto es un dilema con el cual vamos a tener que convivir. Yo soy del mundo del patrimonio y de la conservación y me lo replanteo permanentemente. Sé que es muy difícil, pero tenemos que reflexionar. Ya no es solamente una cuestión de análisis de estos temas, sino que tratar de nosotros tener la posibilidad de cambiar y de ir aceptando lo que va a venir. Hoy conocemos lo que pasó, no sabemos hacia dónde va a llegar la creación, y entiendo que hoy estamos, creo que la representación más fuerte fue la presentación del algoritmo que estamos preservando, ¿no? Y algo que creo que alguno de los participantes dijo, esto del cambio de mentalidad, ¿sí? ¿Cuál es este dilema frente al esfuerzo de conservar la obra y prolongar la vida de la obra y respetar la idea del creador? ¿Cuál es la vida? ¿Qué obra estamos preservando? No tenemos respuestas, yo no las tengo. Lo que creemos es que tenemos grandes interrogantes que nos abren la puerta para el próximo ENAC, que es nuevamente, como hemos hecho todos los años, nos volvemos a comprometer con ustedes para la 5ª edición del ENAC. Nos vamos muy contentos por las redes que se han establecido, las colaboraciones. Ayer en uno de los paneles, representante, el panelista, el expositor de Chile, se ofreció para colaborar con la expositora de Canadá, y esto también nos parece que estas conexiones son muy buenas. Y para cerrar, para mí algo muy importante es: no podemos cerrar esto sin un gran agradecimiento a todos
a todo el equipo, no solo de la dirección, sino también de otros organismos. Todos han sido longánimes porque las dificultades han sido enormes, enormes, y hoy creo que salimos todos más fortalecidos. A la Embajada de España, como siempre, que nos viene acompañando desde el primer ENAC y no tuvo duda en hacerlo, y desde entonces nos vienen acompañando panelistas y expositores de España, algunos de ellos que estuvieron en la edición del año pasado fueron nuestros moderadores. Obviamente al programa Cerca y a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que también nos aporta, el ICROM, que nos viene acompañando siempre, y tenemos este año, contamos con la participación notable y el taller de José Luis Pedersoli, a la Creative Culture Consultancy de los Países Bajos, que también nos llevó a una reflexión sobre qué conservar, qué no conservar y cuáles son los bienes, cómo iniciar este proceso de desmusealización. Al Museo Nacional de Bellas Artes y a todo su equipo, permítanme que hable de alguien que está ahí permanentemente, que es Marcelo, que no ha parado en ningún momento y que está permanentemente acompañándonos, Marcelo Marzoni, del Museo Nacional de Bellas Artes, que nos ha ayudado a superar todas las dificultades técnicas. Y a todo el equipo del Bellas Artes, bueno, Jimena Velasco, Mercedes de las Carreras, Soledad Obey, al director, todo. Quiero que sepan que hemos aprendido un montón de Zoom, y en este momento hay 10 coanfitriones. Un grupo de anfitriones está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Flor, Lucía Albizuri, Aldana y otros. Y otro grupo de anfitriones, algo que hemos aprendido en todos estos meses, está en las oficinas de la Dirección Nacional a unos 5 kilómetros de distancia. Ahí está Ángeles, ahí se acaba de conectar María Elena de Ana, porque también hemos previsto el problema de que si se caía una transmisión, levantábamos en otra transmisión, y nos hemos asegurado que los servicios de Internet fueran distintos. Esto también hemos aprendido, así que como el Bellas Artes tenía un servicio de transmisión, nosotros nos fuimos a otro lugar. Y así que hay 10 personas en la ciudad de Buenos Aires conectándose todo el tiempo para que esto funcionara. Yo tengo que dar primero un aplauso a todos ustedes que nos han acompañado, pero personalmente tengo que dar un gran aplauso a mi equipo que ha estado ahí, que no ha parado y que no ha dormido, y que cada vez que se ha caído una conexión transpiraban mal. Así que muchísimas gracias, los esperamos el año que viene. No sé, Angie, Lucía, si quieren decir unas palabras finales, porque son así como los duendes que están detrás cosiendo todo el encuentro. Gracias. Lucía, 2 palabras. No, más que nada plegarme a tus agradecimientos, Claudia, y renovar también el agradecimiento a todo el equipo de conservación y rescate, bueno, el equipo trabaja también con Angie, y ampliarlo también hasta las personas de administración de la Dirección Nacional que estuvieron siempre muy predispuestos. Agradecer a todos los expositores, ponentes, se adecuaron a este cambio que nosotros propusimos, hicieron muchos esfuerzos para esta adecuación y estuvieron presentes hasta en las prácticas, o sea, hubo mucho más trabajo que en otros años, y esto sí quería ponerlo en relevancia, porque todos aquellos hicieron hasta lo que no sabían que podían hacer para presentarse en esta instancia. Así que les agradezco nuevamente
y a los participantes también, porque son quienes hacen que este encuentro crezca año a año. Ahora le cedo la palabra a Angie. Bueno, creo que ya no me queda mucho más para decir que sea original, pero sí agradecerle a todos porque realmente es su interés el que hace que esto se pueda seguir haciendo cada año, su interés en participar con sus propios trabajos, experiencias y también de oír lo que otros están pasando en sus instituciones para poder aprender del arte contemporáneo que tantas problemáticas nos está trayendo. Gracias a todos.